Bueno, volviendo de la pausa, como yo les dije, les voy a leer las conclusiones del trabajo que se realizó en la macroparcela de maíz. En general, el aumento de la densidad dentro de los límites evaluados generaron aumentos de rendimiento en los híbridos ensayados, llegando en algunos casos a duplicar el rendimiento de granos. Sin embargo, existen algunos materiales en los cuales las densidades más bajas permitieron una mejor expresión de los rendimientos. Esto nos indica que existe una interacción entre los factores evaluados. Esta interacción genotipo-ambiente-densidad generó un rendimiento diferencial en el potencial de rendimiento de los materiales evaluados durante esta campaña. Debido a las variaciones anuales en el clima, es necesario realizar este tipo de evaluaciones durante 3 años como mínimo para obtener resultados que reflejen con mayor fidelidad la respuesta de los diferentes materiales a las condiciones ambientales. Esto justifica la realización de nuevos ensayos en la Estación Experimental Agropecuaria del Colorado con fin de mejorar los rendimientos obtenidos, incluyendo otras variedades u otras variables, fertilidad, uso de eficiencia del agua, entre otras. Es importante que estas actividades de investigación se lleven adelante desde el INTA para poder generar información más precisa para una zona en particular, de manera que el productor tenga a disposición una herramienta más confiable para la toma de decisiones. Para la implementación de nuevos ensayos se seleccionarán algunos de los híbridos que presentaron mejor performance. Se van a hacer un ensayo de evaluación del consumo de agua por cultivo de maíz en condiciones de secano. Se va a hacer un ensayo de evaluaciones ecofisiológicas de cultivares de maíz y se va a hacer un ensayo macroparcela de maíz híbridos de segunda para la campaña 2020-2021. Algunos de los híbridos destacados se contrastarán con variedades del INTA en campos de productores y se articularán con el Ministerio de la Producción de Formosa y municipios. Macroparcelas de maíz, híbridos, variedades en lotes de productores, organismos participantes, el INTA del Colorado, Ministerio de la Producción de Formosa y el municipio. Se va a realizar específicamente en Colonia, kilómetro 210 del productor Jorge Motrovic y en la localidad de Villafañe en un productor a designar. Estas son las conclusiones que me hizo llegar el ingeniero Ibarra Zamudio con respecto a lo que se realizó en esta última campaña en la macroparcela de maíz en el INTA del Colorado. Con esto vamos a terminar por ahora el capítulo de maíz, que lo vamos a retomar en próximos programas porque ya se viene la próxima campaña. Y ahora vamos a seguir ya con la otra nota que es lo que nosotros estuvimos haciendo y charlando en Rosario con el ingeniero Lorenzati. Congreso Nacional de APRESID, ayer más de 5.500 personas y se calcula que va a haber más todavía en el día de hoy. Está pleno, está entrando la gente, es temprano y estoy acá con un amigo que hace más de 20 años nos conocemos, es el ingeniero agrónomo Santiago Lorenzati. Él se va a enojar porque yo voy a decir que él es sinónimo de siembra directa de APRESID, pero es cierto, él más de 20 años trabajando en APRESID. Vamos a escuchar para que él nos cuente un poquito toda la historia de APRESID. Comencé a trabajar en APRESID ni bien me recibí, estudié en la Facultad de Zavalla, en la Universidad de Rosario, y bueno, apenas me recibí al mes empecé a trabajar en APRESID, corría el año 1998. Ahí ingresé en el área técnica de la organización y bueno, y estuve por 9 años siendo parte del staff, llegando a tener el cargo de coordinador general, que fue el último cargo, digamos, que tuve como staff. Luego de allí, laboralmente me fui a la parte, llamémosle privada, a producción, a la zona de Montevideo y bueno, pero seguí vinculado a la organización. En ese momento ingresé a comisión directiva, así que estuve en varios periodos en comisión directiva y bueno, fui alternando algunas actividades como ser director de prospectiva tecnológica, director de agricultura certificada, que tiene que ver con mi trabajo de tesis, de maestría.
que justamente lo hice mientras estaba trabajando en APRESID. ¿Cómo fue tu inicio en aquella época? Porque yo me acuerdo que te conocí a vos y a Daniel Peruzzi también, en Charata, adentro de una calicata. Entonces, contá un poquitito cómo fueron los pasos que fue llevando adelante APRESID a llegar a este congreso, 30 años de desarrollo, realmente impacta ver todo esto. Bueno, la historia de APRESID en realidad nace un poco antes todavía, en el año 1989, con todos los pioneros, ¿no?, que en ese momento impulsaban el sistema de siembra directa, cuando para la mayoría eran locos, ¿no? O sea, pensar en dejar de arar el suelo, de rastrearlo para sembrar sin ninguna remoción parecía, por ese entonces, fines de los 80, algo impensado. Y hubo un grupo de pioneros que, bueno, que ya lo estaban haciendo, que se juntaron, que empezaron a intercambiar y que decidieron formalizarlo a través de una asociación. Obviamente las primeras etapas siempre fueron cosas más chicas, justamente porque eran pocos los que se reunían, pero siempre estuvo el espíritu de apertura, de generosidad y de intercambio entre pares, ¿sí? O sea, entre productores, entre ingenieros agrónomos, entre gente de otras entidades que luego se fue sumando, como por ejemplo el INTA o las facultades. Y bueno, y siempre había que mostrar, ¿no? Y eso que vos contás de las calicatas donde nos conocimos, tiene que ver con esa etapa de expansión y de difusión, donde lo que había que hacer era mostrar, ver para creer. Entonces nosotros hacíamos unas tremendas calicatas que eran unos grandes pozos en la tierra, llamémosle, donde uno después los emprolija con un pequeño cuchillo y muestra cómo funciona ese suelo y cómo funciona ese suelo en siembra directa. O sea, lo cual era muy impactante porque el productor podía verlo en vivo y bueno, y darse cuenta de los beneficios de este nuevo modelo de producción. Santiago nos comenta, o hacemos memoria cuando yo lo conocí, hace casi 20 años, adentro de un pozo, de una calicata. Cuando hacíamos esas calicatas lo que hacíamos era, primero describíamos el perfil de ese suelo. Como bien vos decís, en un suelo en siembra directa aparece un horizonte muy pequeñito, superior, que es parte del horizonte A generalmente, pero que está muy enriquecido en materia orgánica, ¿no? Y que es justamente producto de esa descomposición de rastrojos que van dejando los cultivos en siembra directa. Por eso de ahí la importancia de la rotación de cultivo. Cuanto más rastrojos dejamos, más rico se vuelve en materia orgánica esos primeros centímetros. Y luego cuando íbamos en profundidad, según la zona en que estemos, pero por ejemplo en esta zona pasamos a un horizonte B transicional y luego sigue en un B2T bien fuerte, bien arcilloso, con mucha acumulación de agua, con cierta dificultad para el crecimiento de las raíces. Y bueno, todo eso lo veíamos, justamente mirábamos cómo esas raíces se movían, cómo crecían en ese suelo y cuando se descomponen porque el cultivo murió, cómo nos van dejando una red de poros muy grandes para que el suelo funcione. Por esos poros se mueve el aire, se mueve el agua y bueno, y ahí está la vida del suelo. Santiago comenta que APRESID se caracteriza por la innovación tecnológica. Es el motor de la institución. APRESID, si por algo se puede caracterizar, es por la innovación tecnológica, ¿no? O sea, la siembra directa fue, creo yo, el paso 1 o el puntapié para que luego la misma organización sea permeable a incorporar nuevas tecnologías. Siempre estuvimos apoyados en la ciencia, en el conocimiento, en la tecnología y bueno, de la mano de la siembra directa, luego apareció la biotecnología en el año 96, casi en simultáneo con Estados Unidos se aprueba el primer evento biotecnológico en Argentina, eso produjo una expansión también de la siembra directa, de la mano en ese caso de la soja RR. Luego vinieron, por ejemplo, los maíces BT, que resistentes a insectos, y bueno, y hoy tenemos ya una amplia gama de genes, con lo último, por ejemplo, que hoy me enteré que Bioceres, por ejemplo, está probando el HAP4, que es un gen de resistencia a sequía y salinidad en Estados Unidos, o sea, es una noticia de hoy, pero muestra esa evolución de la biotecnología. También podemos nombrar todo lo que tuvo que ver con fertilización, o sea, antes no se fertilizaba. Dejamos de mover el suelo y había que nutrirlo de manera diferente, entonces empezamos a hacer ensayos, experiencias a campo, justamente para validar qué nutrientes teníamos que poner que den respuesta positiva. Apareció el manejo de enfermedades, el uso de fungicidas, es decir, APRESID siempre fue incorporando nueva tecnología sobre la base de la siembra directa. ¿Qué cantidad? O sea, me acuerdo haber venido a congresos donde hablaba Otto Solbrig.
¿Qué incorporó Otto Solbrig a la estructura de APRESID? Bueno, Otto Solbrig es un argentino que está viviendo en Boston, siempre trabajó en la Universidad de Harvard en biología evolutiva, ¿sí? O sea, es un ecólogo con todas las letras. Entonces él nos enseñó justamente a mirar la biodiversidad, la vida en el suelo, entender cómo funcionan los sistemas naturales, donde el sistema productivo nuestro es un agroecosistema modificado por el hombre, pero que cumple las mismas o tiene los mismos procesos y las mismas funciones que los ambientes naturales. Entonces, entender esa dinámica, entender a su vez hacia dónde va el mundo con miradas de cómo crece la población, cuáles van a ser las demandas, la importancia de la biotecnología. No nos olvidemos que con Solbrig hicimos el primer seminario de biotecnología en el año 2001 en Mar del Plata, momento donde la biotecnología estaba en tela de juicio por algunos, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que marcó APRESID, el liderazgo y la incorporación de conocimientos. Nos vamos a ir a una pausa para volver con Santiago, que nos va a comentar el rol de APRESID fuera del país.